lo que tiene que ver con la costumbre. Y a partir de allí, ver las características de la fuente, distintos tipos de costumbre, vamos a ver algunos casos jurisprudenciales. Y así vamos a seguir todas las demás clases para terminar con las fuentes y nos trabajamos. Vamos a ver tratados, como varias clases, los principios generales de derecho, otras fuentes, actos bilaterales. Bien, bueno, recuerden que cuando hablamos de fuentes, ¿sí? Hacíamos una clasificación, una primera clasificación, donde nosotros encontrábamos que teníamos, como cualquier otra rama del derecho, fuentes que son de tipo material, pueden ser históricos, elementos que no son jurídicos. ¿Sí? Esas fuentes las vamos a dejar por ahora en esta instancia, pero la verdad que no nos interesan tanto, más allá que son relevantes y vamos a hacer algún tipo de referencia a ellas, que son términos históricos. De hecho, lo vimos en el primer día de clase, pero vamos a concentrar en las fuentes formales. Las fuentes formales, recuerdan que las extraemos de dónde. ¿Qué instrumento jurídico a nosotros nos va a dar una idea acerca de la existencia de fuentes en el ámbito del derecho? El Estatuto de la Corte Internacional. El Estatuto, ¿sí? De la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional. Bien. Este estatuto, recuerden que es parte integrante de la Carta. ¿Sí? El estatus, voy a quedar acá. No puedo, chicos, gritar, ¿sí? Así que el estatuto, ¿sí? De la Corte Internacional. Si vos para allá no tengo el ventilador, no me hago yo de adelante. ¿Sí? El estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante, ¿sí? De la Carta. ¿Ven? ¿Hay mucho mejor? ¿Sí? Bien. Es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, yo soy parte de las Naciones Unidas, soy parte de la Carta, del estatuto. Automáticamente. Esto no quiere decir, como vamos a ver más adelante, que de manera automática me puedan demandar ante la Corte, ¿sí? Por ser parte del estatuto. La Corte va a requerir algo más, una base de jurisdicción más fuerte, o sea, en donde conste mi consentimiento para ser sometido a su jurisdicción. Esto lo vamos a ir viendo eso cuando veamos la Corte en particular y lo que son soluciones de controversia. Bien, entonces el estatuto del artículo 38 lo que hace es enumerar las fuentes, ¿sí? No es que habla de fuentes, sino de la Corte, cuya función va a ser decidir controversias internacionales, va a decidir de acuerdo a aplicar los siguientes elementos, ¿sí? Esa enumeración, ¿es taxativa? ¿Son esas? ¿Solo esas? No. ¿Qué otras más? Sí, bueno, para que lo vieron, ¿no? Pero Vimos los actos unilaterales, puede ser. actos unilaterales, actos de organismos internacionales, muchas veces son fuentes, ¿sí? No están allí. Bien, esas fuentes las podemos dividir, ¿sí? En fuentes que son creadoras, las fuentes principales, y fuentes auxiliares. ¿Sí? Las fuentes creadoras, las que crean una norma jurídica, ¿cuáles son? Tratados internacionales, costumbres y principios generales del derecho. Principios generales de derecho. Bien, tratados internacionales, la costumbre que vamos a ver hoy en detalle, y los principios generales de derecho. ¿Estos principios generales de derecho cuáles son? ¿Qué principios? Está bien, ponen su número de principios. ¿Y qué características tienen esos principios? Son principios que De derecho interno que estén generalmente aceptados. son principios que son comunes, ¿sí? A todos los estados en el ámbito doméstico. ¿Sí? Que con esa característica construyen la ley. Bien. No son los principios generales de derecho internacional, es otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo. Esas no son fuentes, ¿sí? Están enumeradas en el libro. Y después tenemos las fuentes auxiliares. ¿Cuáles serán? Jurisprudencia y doctrina. ¿Sí? Y la jurisprudencia. Acá van a ver en el libro de doctrina algunas salvedades respecto a algunas cuestiones muy particulares. La doctrina puede referirse, ¿sí? A lo que es el trabajo, ¿sí? La opinión de una persona física, un doctrinario importante, o de una persona jurídica. En el ámbito de derecho internacional tenemos muchos institutos que se dedican al estudio de derecho internacional, con lo cual su trabajo va a dar fe o va a dar lugar a opiniones, ¿sí? Que pueden ser similares. Por ejemplo, el UNIRWA, que es el de derecho internacional privado, que está en Roma, la Comisión de Derecho Internacional, la CDI, cuando vieron la ONU, se acuerdan que le nombró la Comisión de Derecho Internacional, que la crea la Naciones Unidas, la Asamblea General, ¿sí? En el marco de su mandato para
Conservación, órgano subsidiario, en Ginebra, se encarga de trabajar sobre distintos aspectos que hacen el desarrollo del derecho internacional. ¿Para qué? Para proponer, por ejemplo, proyectos, ¿sí? Proyectos de tratado. Muchos proyectos de tratado que vamos a ver están inspirados en el trabajo de la CEDE. ¿Sí? Algunos han llegado a ser tratados propiamente dicho y discutidos en conferencias internacionales, que después pasan por todo el procedimiento de celebración de tratados, que vamos a ver el año que viene, y otros no, quedan en proyectos. No digo simple porque son proyectos para nosotros no van a salir un montón. Como el proyecto que tiene que ver con la diplomática, el proyecto que hace referencia a la responsabilidad de los estados, los derechos internacionales ilícitos, y todos esos proyectos los vamos entendiendo después de que avancemos con el futuro. Jurisprudencia. La jurisprudencia que involucra, o sea, que puede incluir casos de tipo contencioso y opiniones positivas también. La voz positiva de los tribunales puede ser, obviamente, una fuente. ¿Qué otro tipo de cuestión convencional respecto a los tribunales? Se trata también no solamente de tribunales de justicia, sino de tribunales arbitrales, que puede ser utilizado como fuente, e incluso los tribunales domésticos. Vamos a ver algunos casos, ojo, pero ¿qué caso lo veíamos? Cuando vamos a principios generales, vamos a ver un caso de cómo se tuvo en cuenta en algunos casos jurisprudencia doméstica para resolver un caso que ha con el derecho humano. ¿Sí? Todo eso entraría entonces en las fuentes auxiliares. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ustedes ya saben que las principales lo que van a hacer es crear normas de derecho. ¿Sí? Mientras que las auxiliares, ¿qué es lo que van a hacer? Confirman la existencia de normas jurídicas. ¿Sí? Cualquiera de las que mencionamos con anterioridad. Por ejemplo, un fallo de un tribunal internacional puede confirmar la existencia, esto lo va a hacer la Corte General, de una costumbre, de un tratado, de la aplicación de un principio de derecho. Bien, eso entonces en cuanto tiene que ver con las fuentes en general. Ahora bien, en cuanto a cómo operan, cómo trabajan entre sí, hay un orden jerárquico entre ellas, entre las principales, no las sociedades, pero las sociedades las presentes, digamos, no puede identificar una norma jurídica principal, pero las principales, costumbre, no hay, ¿sí? No tienen una jerarquía entre ellas. No es que la costumbre prima sobre el tratado, el tratado prima sobre la costumbre. Eso tengan presente, porque ustedes muy común que ustedes piensen que el tratado va a primar siempre no. Bien, esto por un lado. Por otro lado, en la práctica, ¿sí? Los principios generales de derecho, si bien no tienen una jerarquía inferior a la costumbre o a los tratados, los tribunales, en general la Corte Internacional, van a ver que en su elaboración y su trabajo en caso, lo que hace primero es tratar de darse en un tratado o una costumbre. Y en el caso de que haya un conflicto entre el tratado y la costumbre, ahí sí podría llegar a aplicar el principio general de derecho, en el sentido de, por ejemplo, ley posterior a la anterior, etc. sin conflicto. Después, recuerden también un concepto importante, o que se da mucho en el derecho internacional, que tiene que ver con el tema de la dualidad de fuentes, que lo mencionó Francisco. Una norma de derecho internacional puede estar contenida tanto en tratados como en una costumbre. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora muchos estados no son parte de estos tratados. Entonces, que no sean parte de un tratado no hace que no estén obligados por la misma norma. La diferencia va a estar dada en la expresión de esa norma. Estamos viendo el distinto camino. Entonces, uno puede estar obligado por una dualidad de fuentes o por una de las fuentes. En muchos casos, no siempre, pero hay muchas normas de derecho consuetudinario, son las de costumbre, ¿sí? Que tienen, pero muchas normas tienen origen, ¿sí? En lo que es el derecho consuetudinario, en la costumbre, y luego se cristalizan en un tratado. Por ejemplo, la libertad de los mares. ¿Sí? La libertad de los mares, que observa Grosio, no se ve cristalizada recién con las convenciones sobre el derecho del mar, especialmente con la ley Montegoey del 82. ¿Sí? Antes era norma de derecho constitucional. Para aquellos estados que hoy día no son parte de la convención de Montegoey, la norma está, en costumbre, no en tratado. Es importante, el derecho al mar es un estado de relevancia internacional, como Estados Unidos, Brasil y otros, que no son parte de la convención. Sin embargo, la mayor cantidad de las normas que tienen que ver con la Convención también los incluyen.
pero no corresponde con una disonancia, no corresponde con su ¿sí? Bien. Después también, por ejemplo, van a ver otra cuestión acerca de lo que tiene que ver con cierto tipo de normas particulares, cuáles serán las Lukove, ¿sí? Todas las normas Lukove, las características que tiene para nosotros hacer el orden público internacional, son aquellas normas que recuerden con carácter general, no pueden ser dejadas de lado por los estados, solamente pueden ser revocadas, está ese término, por otras normas de igual contenido, de igual característica. ¿Dónde está, si mencionada esta definición? Artículo 53, la Convención Medina sobre el Derecho de los Tratados, en el 69, ustedes la van a leer, van a tener detalle, cuando hemos tratado la semana que viene. ¿Sí? Está dentro de todo lo que es el título que tiene relación con las nulidades de los tratados. ¿Por qué? Porque habla acerca de un tratado que está en contra de la norma de Lukove, va a ser nulo en nulidad absoluta. Las normas de Lukove, en su mayor parte, también acá van a observar ustedes el origen constitucional. Después se cristaliza por lo general. ¿Sí? Bien, ¿qué norma de Lukove se conoce? Se puede mencionar alguna, y no hay una numeración taxativa, no vamos a encontrar un texto donde esté. En doctrina no todo se dice de el uso de la fuerza, ¿sí? La prohibición de la fuerza, la prohibición de el principio de autodeterminación del pueblo, también ha sido consagrado como una norma de derecho constitucionaria por Lukove. El principio de intervención, respeto a la soberanía de los estados, ¿sí? Todo este tipo de normas que hacen a lo que tiene que ver con el normal funcionamiento de la comunidad internacional. ¿Okay? Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Más o menos está, es confuso, no confuso, queda muy claro. ¿Está? Bueno. Pasemos entonces hoy a lo que es costumbre ya bien propiamente dicha. ¿Sí? Artículo 38 entonces. Veamos qué es lo que dice respecto a la costumbre para ir descifrando un poco el contenido. Dice la Corte, cuya misión es reglar conforme al derecho internacional las diferencias que le sean sometidas. Sí, 38, el artículo 38 del Estatuto de la Corte. ¿Sí? Y se va a aplicar la Corte. ¿Qué va a aplicar? Convenciones internacionales, etcétera, que vamos a ver el que viene, dice la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como derecho. Y acá tenemos los elementos de la costumbre que voy a necesitar para que la costumbre exista como tal. ¿Sí? O sea, cuando digo exista como tal, se trata de una norma jurídica que a mí me obligue. Yo puedo llevar a cabo cierto hábito, cierta práctica, pero si no tiene todos los elementos para constituirse costumbre, no va a ser una norma jurídica que a mí me obligue el derecho internacional. ¿Sí? Bien, entonces es una práctica general, la prueba de una práctica general aceptada como derecho. Entonces tenemos dos elementos. Un elemento que va a ser objetivo, que va a ser esta práctica, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué manera, cómo tiene que ser esta práctica. Es el elemento objetivo. Y vamos a tener el elemento material, lo van a ver como elemento objetivo material, y vamos a tener un elemento subjetivo, que es lo que se conoce como la opinio iuris. ¿Sí? Está por ahí, ¿verdad? Opinio iuris. Sí, ¿Está ahí? Bien. La opinio iuris, ¿sí? La opinio iuris, o elemento subjetivo, ¿sí? Es esta segunda parte, o sea, la conciencia de que esa norma me obliga en derecho. ¿Sí? Uno es la práctica, o sea, aquellos actos que yo llevo a cabo, que pueden consistir en una acción o en una omisión también. ¿Sí? Una más cosa. Por otro lado, esa práctica tiene que ir acompañada de algo más, es esta conciencia, este entendimiento, ¿sí? Por parte del Estado de que a mí me obliga el derecho. Entonces, sumados con los elementos, vamos a tener una costumbre que a mí me obliga. Bien, como verán, no va a ser fácil probar, especialmente el sujeto. ¿Sí? Pero, ahora vamos a ver de qué manera se puede probar, qué tipo de costumbre hay. Empecemos con la parte objetiva, la parte material. ¿Sí? Es una práctica general. La práctica, ¿qué va a consistir? Son actos, ¿sí? Del Estado, o sea, que puede ser una ley, por ejemplo, puede ser también jurisprudencia,
sea, el Estado puede poner su jurisprudencia para entender, comprometer con responsabilidad y ayudar a la conformación de una costumbre internacional. Lo vamos a ver cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción de los Estados. ¿Sí? La práctica de los tribunales nacionales fue, digamos, ¿sí?, lo que constituyó en una primera instancia y después con posterioridad toda la idea y el trabajo acerca de cómo funcionaba la inmunidad de jurisdicción de los Estados. ¿Sí? Actos del Poder Ejecutivo, tienen que ser actos de Estado, de gobierno, o sea, que claramente puedan comprometer al Estado y puedan de alguna manera demostrar, ¿sí?, que son hechos del Estado. Porque lo que nosotros hagamos como particulares, si bien vamos a ver cuando hablamos de responsabilidad, que sí puede influir, puede hacer que un Estado sea responsable en ciertos casos puntuales, no va a poder servir para constituir una costumbre. ¿Sí? Esta práctica del Estado a veces tiene que ser general. ¿A qué se refiere con general? Se refiere, ¿sí?, a que no es que todos los estados de la comunidad internacional tienen que llevar a cabo esta práctica, no, sino los estados relevantes. De la doctrina y así se entiende. ¿A qué se refiere con relevante? Los estados relevantes para la conformación de esa costumbre. Por ejemplo, si se trata de, en general, lo que tiene que ver con normas de derecho del mar, en principio van a ser aquellos estados con el litoral, los que van a conformar determinadas costumbres, determinadas normas. ¿Sí? Ya, a eso se refiere. Estados relevantes para la conformación de la costumbre. No es necesario que todos lo realicen. Tiene que ser constante esa práctica. ¿Sí? Y acá es lo mismo que han visto ustedes en otras materias de derivado, por general, ¿no? Pero esa práctica, para que sea costumbre, tiene que ser constante. Constante, digamos, acá es relativo en el sentido de que tiene que darse de forma interrumpida, surreal, puede haber variaciones en el tiempo, pero no exige un tiempo determinado. Esto lo van a ver muchos institutos de derecho internacional. No hay un plazo. La costumbre puede formarse de forma espontánea. Esto lo vamos a ver en el caso de hoy, que es el caso de la plataforma continental de una norma. ¿Sí? La costumbre podría formarse de forma espontánea, dice la Corte en este caso. Pero tiene que mostrarse con ese breve lapso de tiempo. Cuando es espontánea, se refiere a un breve lapso de tiempo, no que se da una sola práctica, sino un lapso breve. Y hay que hacerlo por elementos. Entonces tenemos generalidad, constancia, por otro lado, lo importante es la cuestión de la uniformidad. La costumbre tiene que ser uniforme. ¿Sí? O sea, no puede haber quiebre, no puede haber discordancia en relación a en qué consiste esa práctica que a mí me voy a dar el derecho. Porque si eso sucede, quiere decir que no hay un acuerdo entre los estados en que esa práctica se transforma en una norma imposible. ¿Sí? Por eso tiene que ser uniforme. Ahora hay que mencionar cuando hablamos de costumbre particular, en el caso de Haya de la Torre, que tiene que ver con el deseo político, donde se plantea esta cuestión. ¿Sí? El tema de la uniformidad. No había un acuerdo para el desarrollo de esa costumbre, en este caso regional. Bien, estamos con respecto a la parte material. ¿Alguna duda? Ok, pasemos a la parte entonces ahora subjetiva. ¿En qué va a consistir la parte subjetiva? En esta conciencia de que una norma a mí me obliga al derecho. ¿De qué manera se va a poder probar esto? Bueno, la realidad es que es complejo. Por lo general, la Corte Internacional de Justicia, o sea, en opiniones constitutivas, especialmente en casos contenciosos, la que va a determinar la existencia de una costumbre. En algunos casos se ha definido analizar uno de los elementos más que otro, o los dos elementos para corroborar que existen. En algunos casos simplemente ha afirmado la existencia de una costumbre. Así como funciona. Pero en muchos casos, especialmente en el caso de Nicaragua, que vamos a mencionar hoy, 1986, 2486, ahí la Corte lo que menciona es la cuestión, también la doctrina lo recoge, de un lugar en donde podría verse elementos subjetivos, o sea, la aceptación de los estados de una práctica moralidad. Por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General. La resolución de la Asamblea General de Justicia, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, seguramente les comentó Francisco, que son lo que denominamos soft law, ¿sí?
derecho blando, o sea, no son normas jurídicas propiamente dichas, sino que son elementos de derecho internacional que a nosotros nos informan acerca de distintas cuestiones. Por ejemplo, de esto, ¿sí? De que un Estado acepta tal o cual convenio. Una resolución de la Asamblea General, ustedes saben que salvo casos, para casos muy puntuales, no son vinculantes, ¿sí? Las características son recomendaciones. ¿Qué sucede? Se discute en el seno de la Asamblea ciertas cuestiones. No uso de la fuerza, ocupación territorial, refugiado, de lo que pueda. Entonces, en esas discusiones, la adopción de una determinada resolución, por ejemplo, que condene la ocupación territorial, se puede ver que hay una aceptación de los estados que ese tipo de prácticas, en realidad, sería una omisión. Lo que se debe hacer es una omisión, no hacer eso, y está condenada, estamos acordando en eso. O, por ejemplo, que la autodeterminación de los pueblos es un principio claro de derecho internacional que constituye una norma de derecho de un pueblo. Al adoptar una resolución en esa línea, se entiende que los estados aceptan. Y es el lugar más práctico para poder ver lo que es el elemento subjetivo. Bien. Sí, no te oigo. Sí, gracias. ¿Se toma solo lo que se termina votando o también lo que digan en el recinto? Puede tomarse todo, digamos, el contenido de la resolución, ¿sí? Es lo que más interesa. ¿Por qué? Porque en general, la Asamblea General, ustedes saben que las decisiones se toman, las resoluciones se toman por una gran cantidad de estados que representan a toda la comunidad internacional. Todos tenemos un voto, tenemos seguridad, entonces hay una cuestión de democracia, podemos decir, en donde se puede ver, ¿sí? Que toda la comunidad internacional está de acuerdo con tal u otra cuestión, ¿sí? No son necesarias discusiones, pero podrían tomarse, ¿sí? Obviamente, podrían tomarse. En la adopción, por ejemplo, la resolución tal, no sé, Etiopía puso de relieve tal o cual cuestión, y obviamente son refuerzos, claramente. Pero ya el contenido ya es suficiente. Bien. ¿Qué más? Bueno, por eso estaríamos respecto a de la cuestión subjetiva. Ahora, pasemos al tema de los distintos tipos, ¿sí? De costumbre que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Qué tipo de costumbre podemos llegar a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de costumbre, como que son dos especies y a partir de ahí subespecies. La principal va a ser la costumbre general. La costumbre general que obliga a toda la comunidad internacional. Y a la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, una norma de derecho constitucional, que estamos mencionando, la prohibición del uso de la fuerza. El arreglo pacífico de las controversias. Es una norma de derecho constitucional que está cristalizada hoy en día, y esa norma tiene un carácter general. ¿Sí? Vincula a toda la comunidad internacional en su conjunto. Después tenemos normas constitucionales que son de carácter, vamos a decir, particular, porque no vinculan a toda la comunidad internacional. Y ahí vamos a encontrar normas que son constitucionales regionales, por ejemplo, una determinada región, como el caso que les mencionaba, que vamos a ver de allá de la Torre, o casos bilaterales, ¿sí? Como el caso que hoy Lucía les va a comentar, de paso por territorio de la India, ¿sí? Que vincula es una costumbre, es una norma constitucional que vincula a dos estados. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué diferencias hay, especialmente lo que tiene que ver con la carga de la prueba y las formas que yo voy a poder para no vincular. ¿Sí? Empecemos con la costumbre general. La costumbre general, ¿sí? Es una norma de derecho constitucional, como bien lo dice el nombre, general, que vincula a toda la comunidad internacional. Con lo cual va a vincular a todos. Va a vincular a los que participaron en su formación como a los que no participaron. Y va, por ejemplo, va a vincular a aquellos estados, vamos a ver con el tiempo, cuando hablamos de sucesión de estados, aquellos que son de reciente independencia. Si un estado, por ejemplo, un estado que se independiza ahora, ¿sí? Supongamos que Nueva Caledonia, ¿sí? Hoy en día es una relación con Francia, como el territorio de ultramar, supongamos que se independiza Puerto Rico también. Deja de tener esta relación con Estados Unidos y se adopta por libre voluntad y es un estado muy independiente. Ese estado se va a ver vinculado por las normas constitucionales de carácter general, por más que sea recién independiente y no haya participado en su formación. Esa es la característica de la norma de la costumbre general. ¿Sí? Entonces,
para yo no verme vinculado, voy a tener que convertirme o probar que soy lo que se denomina un objetor persistente. Y la figura del objetor persistente. ¿En qué consiste esta figura del objetor persistente? Yo tengo que probar que desde el origen, ¿sí?, de la conformación de esa costumbre, yo me opuse constantemente a su formación. Lo cual es bastante complejo, bastante difícil. Sí. Ahí en realidad no se trata tanto de, está bien lo que planteas, de una costumbre, porque ahí no se está formando una costumbre, sino más que todo de componer, digamos, ¿sí?, determinados actos de los estados para que no parezca que hay consentimiento. Claro. También lo digo en esto, vamos a hablar con la figura real, ¿sí?, la quiescencia, la quiescencia, ¿sí?, o sea, asentir algo, pero no por la conformación de la costumbre, pero funciona de la misma manera, es parecido. La figura del objetor persistente se relaciona con esto de la costumbre, ¿sí? Va a ser mucho más fácil probar, o más convenible probar que la costumbre no existe. Tratar de desvirtuar, decir, no, el elemento subjetivo que nos va a decir probar no existe. ¿Sí? No, o la práctica no es uniforme, ¿sí?, no es constante, entonces más que otro. En un solo caso, van a ver que se pudo probar, que es el caso de las pesquerías en Noruega, que es un objeto persistente, pero que se hacía raro. Entonces, respecto a la carga de la prueba, cuando se hace una costumbre general, yo no tengo que probar nada. La costumbre general no se prueba. La otra parte, a la cual me tienen que imponer una determinada costumbre, que tiene que probar que esa costumbre no existe, o que es un objeto persistente. Por ejemplo, Sudáfrica, si bueno, yo les conté en la primera clase, la segunda, no me acuerdo, cuando veíamos la cuestión de la aplicación del APA en Namibia, por este motivo se lleva a la opinión consultiva del 71 para ver tener su presencia. Y la Corte, bueno, lo que determina a modo de conclusión es que los estados tienen una obligación erga omnes, como la vez pasada, de no reconocer la presencia de Sudáfrica en Namibia. ¿Sí? Ahora, Sudáfrica lo que planteaba era que todo lo que tiene que ver con la cuestión del apartheid, eso implicaba una violación de derechos humanos, el apartheid como un crimen no podía conformarse a partir de la costumbre. ¿Por qué? Porque en el primer momento se había opuesto a la conformación de esa costumbre. ¿Por qué? Porque consideraba que no se la aplicaba. La figura del objetor persistente no procede cuando hablamos de norma iuscoria. Yo no puedo ir a una práctica que sea contraria a la norma imperativa. Con lo cual hay un límite. Es obvio, pero bueno, lo planteo como para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo te expresas como objetor persistente? ¿Qué sentido se? Y es el público. Claro, pero como por ejemplo pido una opinión consultiva de yo creo que esto no está bien. No, el Estado por medio de declaraciones, foros internacionales, ¿sí? Por ejemplo, se trata de un paso fronterizo o no sé, el establecimiento de una determinada zona en el ámbito del derecho del mar. Yo me tendría que oponer, comunicarle al otro Estado y no acepte, por ejemplo, que pase determinado límite constantemente a todos los Estados, a lo público, a las relaciones internacionales también, y así queda aceptado, porque si no, como no lo voy a por favor. Claro. Lo que pasa es, como yo lo planteaba yo, muchas veces la costumbre en general obliga a todos los Estados. Si yo estoy en otra región, yo no estoy muy al tanto de determinadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la costumbre en general, lo esencial es que sea llevado a cabo por los Estados relevantes. Yo no soy un Estado relevante para la conformación de esa costumbre, difícilmente pueda salvar su existencia y esto pasa a oponerlo. La parte tiene que ser del nacimiento de la costumbre. Es como complejo, bastante difícil. ¿Sí? No es posible. Sí. ¿No escuché un ejemplo de un caso real? Se ha dado el último caso que van a encontrar al final de las pesquerías en la Noruega. Tiene que ver con una cuestión de derecho técnico. ¿Sí? En la zona del mar del Mar Rojo. Donde se había opuesto a Noruega constantemente desde el nacimiento de esa costumbre pescar en determinada zona. Pero es un caso excepcional. Por lo general los estados van a preferir probar que la costumbre no existe. La carga de la vida había dicho que estaba en
yo le quiero, el Estado que quiere crear una costumbre general no tiene que probar nada. La costumbre general no se prueba por parte del Estado que llega, sino del Estado al cual yo le quiero poner esa norma. Bien, ¿qué pasa con las otras costumbres? La bilateral y la particular. Esa costumbre es distinta, porque no es general. Por lo cual, el que alega tiene que probarlo. Acá no existe la figura del puede haber algo parecido a lo que está haciendo, pero en realidad lo importante es que el que alega tiene que probar, ¿sí?, esa costumbre. Bien. Ahora, antes de ver los casos, ¿sí?, lo que queda de la materia de la clase, vamos a ver los casos controversiales. Llegamos un poquito a la parte final que tiene que ver con los efectos que puede tener una costumbre, ¿sí?, respecto de normas de derecho internacional. Usted relacionó Francisco, si no repetimos, ¿qué tipo de efectos puede tener una norma de derecho constitucional? ¿Recuerdan eso? Agustín. Francisco. ¿Se refiere a lo de si es conforme a la ley, en contra? No, esos son los principios. Si contra la ley, para esta ley, no, la no. El tema de lo que yo mencionaba, y tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la función, los proyectos, las convenciones, la dualidad de fuentes, ¿sí? Vamos a encontrar tres tipos de efectos, ¿sí?, que puede tener la cuestión del desarrollo y la codificación del derecho internacional. Que son un efecto declarativo, ¿sí?, un efecto cristalizador o un efecto propiamente dicho de desarrollo progresivo, ¿sí? Declarativo, cristalizador, desarrollo progresivo. Una norma de derecho consuetudinario, ¿sí?, o no, porque puede ser que una norma todavía no llegue a tener, no tiene así carácter de norma de derecho constitucional, va a depender del caso. Una norma puede tener un efecto declarativo, por ejemplo, cuando yo le incorporo dentro de un tratado, lo que hago es simplemente declarar su existencia, pero esa norma ya existía en otra forma. ¿Sí? Ese es el primer efecto que puede tener, efecto declarativo. El efecto cristalizador es cuando una norma, en realidad, todavía no tiene firmes dos elementos jurídicos, o sea, el elemento objetivo o el elemento subjetivo. Entonces, si no los tiene firmes, puede ser que incorporando un tratado, el texto de un tratado, se cristalice y a partir de allí, ¿sí?, pero vamos a ver ahora en el caso de la plataforma del Mar del Norte, se convierta, como si, provoca dos efectos, como más jurídicos. Es más complejo, pero también se da mucho en el desarrollo progresivo. Son normas que todavía no existen, ¿sí? Hay una intención de que esa norma se constituye una norma propiamente dicha con todos sus efectos plenos, pero todavía no existe. Entonces le incorporamos un efecto, por ejemplo, de una convención, un proyecto. ¿Sí? Hay varios casos, pero por lo general el efecto que está en el desarrollo progresivo ustedes lo van a ver en todo lo que tiene que ver con proyectos de la CDI y las discusiones las opiniones, cómo se discuten. ¿Qué es el desarrollo progresivo? Es una de las funciones que tiene la Asamblea General, para eso crea la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, y el objeto que va a tener, ¿cuál va a ser? Que normas que todavía no existen empiezan a existir. O sea, por ejemplo, nosotros no teníamos ningún tipo de normas convencionales relativas a la inmunidad de los Estados, la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, por hechos lícitos. Entonces, por medio del desarrollo progresivo, yo elaboro proyectos para incorporar ese contenido con la ilusión de que un día eso se convierta en una norma. Hay, por ejemplo, una guía, cuando vemos tratados que tienen que ver con la interpretación de las reservas y las declaraciones unilaterales o las declaraciones interpretativas, y esa guía tiene muchas normas de derecho progresivo, especialmente lo que tiene que ver con cierto tipo de reservas que existen, o sea, prácticas de los estados que las llevan a cabo, pero todavía no son normas. Son prácticas que podemos decir aisladas, regionales, que no constituyen una norma. Después les voy a dar un ejemplo de esos partículas, pero ese es un ejemplo cuando contenido. Bien, vamos a ver un poco el tema de los casos jurisprudenciales. Vamos a ver uno relativo a costumbre general, en este caso la plataforma continental del Mar del Norte. Todos los casos que vamos a ver son casos que vamos a ver todos los examen por lo menos bien parcial. Plataforma continental del Mar del Norte para costumbre general. Paso al territorio de la India para costumbre particular bilateral, que lo va a poner a Lucía. El de costumbre regional no está en el programa, con lo cual esa
Playa de la Torre, yo se los menciono, también de verano no, pero puedo usar como ejemplo. Y vamos a ver un poco el tema de caso de Nicaragua, porque ahora están en el programa, pero tiene que ver con mucho costumbre, especialmente con el tema general, etcétera, de costumbres, así que vamos a hablar para eso. El contexto del caso que va a hablar ahora en Lucía, que tiene que ver con el caso de la costumbre particular, de paso por el territorio de la India, para que tengamos un contexto, para decir, bueno, es entre India, Portugal e India, ¿sí? Hasta la corte de los Ángeles. ¿Qué tiene que ver Portugal con India? Bueno, antes ¿sí? de que India fuera la India independiente, entre el 47, 28, India, recuerdan que estaba sometido a lo que era el Raj británico, ¿sí? Este esquema de administración que había llevado a cabo por más de 70 años, el Reino Unido y todo el subcontinente indio, no solamente la India. ¿Sí? Pero había unas zonas que tienen el mapa de la India, la parte oriental, abajo de Bombay, había una zona que se llama Goa, el estado más chiquito, que cerca de esa zona había unos enclaves que venía Portugal. ¿Sí? Le enviaban a Goa, van a ver que como está en Brasil, ¿no? Para que se trata. No solo por el clima, sino por la arquitectura, etc. Entonces, Portugal seguía teniendo, incluso luego de la independencia, ¿sí? Esos enclaves. ¿Sí? El Reino Unido se los había respetado, lo mismo la independiente, pero no por mucho tiempo. ¿Sí? Ya cuando estamos bajo el gobierno de Gandhi, pero no de Gandhi, de Indira. Exactamente, el hijo de Indira Gandhi. ¿Sí? Los dos, tanto Indira Gandhi como el hijo, terminan su vida bastante fatídica por atentados. Uno, por todo lo que tiene que ver con la cuestión de la independencia de Pakistán, y otro por la cuestión de Sri Lanka, también algo. Entonces, bajo su gobierno, el hijo de Indira, ahí es cuando se independiza esta parte, podemos decir, que 100% forma parte de lo que es hoy en día la India. Pero para ese momento del caso, bastante antiguo, en la década del 60, todavía Portugal seguía teniendo unas colonias. Ese sería el contexto. Bueno, ya te dejo para hacer un poquito el tema de Bueno, como decía Martín, estas colonias de Portugal, para acceder, tenían que pasar por el territorio de la India, y para acceder a este territorio, tenía que ejercer un derecho de paso. Este derecho de paso lo tiene desde 1779 con un tratado que hicieron con los marathas, que eran quienes estuvieron antes de los ingleses, que fue un pueblo que estuvo en el territorio de la India. Y este derecho de paso que tenía Portugal hacia su territorio, donde tenía que ejercer su soberanía, era libre para lo que eran funcionarios y personas civiles. Pero había una restricción en lo que eran tropas y armas. Justamente la India se reserva este derecho para proteger su seguridad y restringir el paso de lo que eran militares, armamentos, para justamente que el territorio que estaba, en circunferencia con el de Portugal, estuviera protegido. Lo que pasa es que en 1953 este paso se empieza a restringir, hasta que en 1954 no se permite más. Entonces Portugal llega a la corte y dice: acá hay un derecho de paso que se originó por una costumbre que no me están respetando. Y la corte lo que analiza es que si bien sí había una costumbre para lo que eran mercaderías y civiles, porque estaba el elemento material y el elemento subjetivo, no lo era para lo que era tropas y armamentos, que en este momento hubo un levantamiento armado en el territorio de Portugal, en estos enclaves. Entonces la India dijo: no, bueno, para resguardar mi paz y a su vez no generar un quebrantamiento de la paz, que es lo que nos dice la Carta en su artículo 1, limitó este paso. Y la Corte lo que dice es esto, que este paso fue restringido para que el levantamiento armado no siga escalando y se pueda proteger la paz y la seguridad, y que sí reconoce que hay una costumbre para lo que es lo otro, que son las personas, las mercaderías y todo. Incluso en la época donde se gobernó los ingleses, hay una serie de tratados que firmaron con Portugal que, por ejemplo, decían explícitamente: para el caso que quieran pasar policía en portugués y sean más de 10, se va a avisar 24 horas, como que había una serie de pasos a seguir cuando se trataba de estas cuestiones de tropas, de armas, de policía, de militares.
Entonces, bueno, acá se ve que hay una costumbre bilateral, porque solamente es Portugal e India, bueno, antes fueron los marathas y los ingleses, pero que esta costumbre solamente era para un tipo de cosas, no es que se reconoció todo, no es que Portugal decía, bueno, paso con todo lo que tengo, sino que con unas cosas determinadas que, bueno, eran la mercadería y los civiles. Así que, bueno, ahí ven, o sea, es un claro ejemplo de una costumbre bilateral, solamente dos países, Portugal y la India, y que la Corte reconoce, o sea, esta costumbre, o sea, esta práctica común y constante y uniforme, pero que bueno, que no era para todos, que tiene ciertas restricciones. Para mí, cuando yo la estuve estudiando la materia, siento que fue un caso bastante clave para decir, bueno, no es que todo lo que pasa es costumbre y todo lo que haga un Estado va a ser reconocido como costumbre. Así que bueno, ese es el caso. ¿Alguna duda? Gracias. Bien, como entonces mencionaba, este caso ¿sí? Es un ejemplo ¿sí? de que no siempre tenemos costumbre general, sino que algunas costumbres que son particulares. Por lo cual van a tener otras características y también va a poner de relieve la cuestión de la prueba. ¿Sí? Acá, Portugal, que era el que aliaba, tenía que probar. ¿Sí? La Corte vio una costumbre, pero no en la extensión. Portugal pretendía que achicando un poco nosotros su contenido. ¿Sí? Y acá hay un punto importante que tiene que ver con la oposición, ¿sí? Que siempre hubo una oposición en distintos, ya sea en el periodo en el cual Portugal había firmado los tratados con los príncipes, India tenía principados, ¿sí? Algunos eran más relevantes que otros, más relevantes de Afganistán y otros más, pero había otros también, con el que lo había firmado. También se había opuesto a lo que tiene que ver con todo el tráfico de esos elementos que no son civiles. Lo mismo pasó durante el periodo británico y luego con el independiente. Entonces ahí hay una interpretación de que la práctica de los estados no incluía este elemento, lo cual no se hace. Bien, ahora pasemos a los otros casos. Veamos un poquito de general y tiene que ver con la el caso de la plataforma continental de Mar del Norte. Este caso es un caso que es del año 69, también ante la Corte Internacional de Justicia, que se da entre, por una parte, Alemania y Dinamarca, y por otro lado, Alemania y los Países Bajos. Tiene que ver con la delimitación de la plataforma continental de esos estados. Cuando hay algunos casos que tienen que ver con temas territoriales, muchos de los estados van como un acuerdo a la Corte. ¿Sí? Yo puedo ir a la Corte Internacional, o sea, yo tengo que aceptar la jurisdicción de una forma, para que la Corte pueda entender. Esto puede darse por medio de un acuerdo entre nosotros, en este caso, ¿sí? En donde las partes se acuerdan llevar el caso a la Corte, por medio de un tratado, por ejemplo, la Convención sobre la sanción de la prevención del crimen de genocidio. Yo acepto la jurisdicción de la Corte siendo parte del tratado. Otro de los casos puede ser lo que se conoce como una declaración unilateral. Los estados pueden enviar una declaración a la Secretaría de la Corte en donde aceptan la jurisdicción de la Corte. Entonces, si otro estado también la aceptó, bueno, a partir de ahí se puede entrar la declaración. Esta declaración puede ser condicionada, la puedo condicionar a muchos elementos: tiempo, espacio, materia, sujetos. Ahora vamos a ver el caso de encargo. Bueno, cómo funciona el sistema de la declaración. En este caso es un acuerdo, ¿sí? Las partes lo que le piden es, no quiero que lo delimites, sino que nos diga de qué manera lo podemos aplicar. Entonces son casos acumulados. Por un lado, lo que vamos a tener es que hay un instrumento jurídico que es la Convención de Derecho del Mar del año 1958, la Convención de Ginebra, es una de las primeras que hay, ¿sí? Antes de la de hoy, que lo que establece es que la plataforma continental de los estados se iba a delimitar por medio del método de equidistancia, que era trazar una línea, ¿sí? Para las dos partes iguales. Bueno, este método es el que quieren aplicar, ¿quién? Países Bajos y Dinamarca, son parte de esta convención. Digo, son parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasaron por todas las etapas de liberación y lo que hicieron fue ratificar.
Alemania la había firmado pero no la había ratificado. Esto quiere decir que no la obliga. No la obliga ese contenido de esa convención. Entonces, como no me obliga, yo no tengo por qué aplicar mi colecta instancia. Bueno, y ahí lo que dicen las otras partes es, bueno, está bien, no lo obliga por la convención, pero sí está obligado por la costumbre. Hay una costumbre que establece que la plataforma continental, en general, se delimita por medio de nuestra equipo. Y la Corte acá lo que dice es, no existe. ¿Por qué no existe? Es analizamos el tema. Dice, bueno, hay cierta práctica de algunos estados que la han delimitado bajo este método, pero esa práctica, como si lo único que establece es el elemento material. Yo no veo, ¿sí?, elementos subjetivos. La conciencia de los estados, cuando delimitaron esa plataforma, lo hicieron porque creyeron que había una norma que los obligaba. Por otro lado, dice, uno de los elementos es, dice, no se dio, dice Alemania, un lapso de tiempo que pueda conformar la costumbre. Y acá es lo que cuando habla de esta costumbre yo les planteaba de la costumbre espontánea, dice, el lapso no interesa, podría haberse formado una costumbre en un breve lapso de tiempo, siempre existiendo consecuencia, pero no era el caso. ¿Sí? Y por otro lado, también lo que determina es la cuestión de la cristalización. Las partes dicen, bueno, supongamos que no existía una costumbre previo a la convención, dice, la convención lo quiso incorporar este método, cristalizar esa norma. La convirtió en una costumbre. La cual lo que dice es no se cristalizó esa norma, ¿por qué? Porque ve los trabajos preparatorios. Y acá lo que ve es que no solo los trabajos preparatorios, sino sobre la cuestión de las reservas. Y ese es un artículo en el cual se impone esa reserva. Entonces, si las partes previeron que se pueda hacer reserva respecto a este artículo, el principio puede dejar de lado. Si no ven ahí la existencia de una norma de responsabilidad. ¿Sí? Estos son los elementos que plantea el tribunal en relación a esta cuestión de la costumbre general bajo el caso de la plataforma continental del Mar del Norte. Ahora, respecto a la costumbre particular regional, yo les planteaba que era el caso de Haya de la Torre. Este caso es un caso de la década del 50. Entre Colombia y Perú. Hay un político, Haya de la Torre, que en Perú, digamos, ¿sí?, lo que hace es se refugia en la embajada de Colombia en Lima, porque dice que es un perseguido político, y entonces lo que hace Colombia es darle asilo. ¿Sí? Asilo, recuerden que no es lo mismo que asilo político, el asilo político es una institución típicamente latinoamericana. ¿Sí? El refugio tiene que ver con la cuestión que vamos a más adelante de el estatuto de refugiados, de la Convención de Ginebra. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En este caso ya trata de asilo político. Entonces, lo que se plantea es si Colombia podía calificar el asilo como político, calificar el delito por el cual era buscado como político. Pero dice que no, que tenía que entregarlo. ¿Por qué? Porque esa costumbre de que el Estado que daba asilo podía calificar el delito, para él no se le aplicaba. Era una costumbre regional que no lo había aceptado nunca. La Corte lo que ve precisamente es eso, que se había opuesto siempre. De hecho, hay una comisión, la Comisión de La Habana, que lo que hace es cristalizar esta cuestión de la costumbre regional, pero no era parte de esta convención. No solo no era parte de la convención, sino que se había opuesto. Por lo tanto, no habla de objetor persistente, no tiene esa figura. Cuando el objetor persistente tiene que ver con la costumbre general. Acá es un objetor como costumbre particular, pero para los efectos es parecido. ¿Sí? Acá lo que dice es que no existía esa costumbre. Por lo menos esa costumbre no le era aplicable. Eso es importante. ¿Sí? Bien. Y después tenemos el caso de Nicaragua. ¿Sí? El caso de Nicaragua contra Estados Unidos, que es muy famoso, ¿sí?, en la década del 80, las cuestiones preliminares sobre el 84, la cuestión de fondo del año 86. ¿Qué plantea este caso de Haya de la Torre? El caso de Nicaragua. En Estados Unidos había un grupo, ¿sí?, que eran los contras, si no recuerdan, éramos muy chicos nosotros, pero el caso de los contras, en un caso, era un grupo guerrillero que luchaba contra, quería poner el gobierno en ese momento en Nicaragua. Y Estados Unidos había participado, podemos decir, en lo que tiene que ver con entrenamiento, apoyo logístico, etc., de este grupo. Entonces, Nicaragua lo demás. Durante la etapa preliminar, yo les había comentado que yo necesito una base de jurisdicción. Estados Unidos tenía una declaración unilateral.
Esa declaración lo que hace es modificarla cuando sabe que va a ser demandado. ¿Por qué? Porque esa declaración, lo que Estados Unidos hace, la modifica, es decir, bueno, la Corte no puede entender respecto de casos en los cuales haya un Estado no americano. La Corte dice, bueno, el conflicto ya se había dado, ¿sí? Y aparte, para modificarlo, la declaración anterior lo que planteaba era que no pasó un determinado tiempo, específico no había pasado. Entonces Estados Unidos es demandado, digamos, efectivamente, pero no participa del proceso. Estados Unidos. Es una característica importante para ver, por eso es que el caso es muy largo, la Corte se divide en muchos aspectos para poder determinar si se puede condenar o no a Estados Unidos. Por otro lado, la misma declaración de Estados Unidos, digamos, privaba la aplicación de tratados multilaterales, con lo cual no pudo aplicar normas de derecho convencional. Aplicó solo normas de derecho constitucional. ¿Qué normas aplicó? ¿Qué normas consideró que existían como normas de derecho constitucional? No uso de la fuerza, no intervención en los asuntos de derecho interno de los Estados, y acá condena a Estados Unidos porque había hecho uso de la fuerza, digamos, instalando minas, violando el derecho personal voluntario, violando el espacio aéreo del Estado, interviniendo en los asuntos de derecho interno, violando también sus derechos. Lo que sí no pudo, y acá se habla de lo que se conoce como muy conocido, el tema del control efectivo, no pudo determinar que los actos que llevaban a cabo los contras, que implicaban, por ejemplo, la comisión de crímenes, que pudieran ser atribuidos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para esto Estados Unidos tiene que haber tenido un control efectivo. ¿Sí? Y no lo tenía. En otros casos, vamos a ver con posterioridad, se habla más que todo del control global, no tanto del control efectivo. ¿Sí? Como un Estado tiene que tener un control global de lo que sucede y a partir de ahí podría hablarse con sus responsabilidades. Bien. ¿Qué otra cuestión plantea el caso respecto de la costumbre? Plantea la doble, lo que tiene que ver con la dualidad de fuentes. Dice, Estados Unidos puede verse, o Estados Unidos lo que planteaba, la parte preliminar por lo menos, es que como no podían aplicarse los tratados multilaterales, o sus reservas, o lo que es esta declaración, el contenido de las normas de derecho consuetudinario si eran iguales a lo que establecía en las convenciones, no se lo eran aplicables. La Corte dice, no, la dualidad de fuentes implica que cosa. Lo hecho que planteaba al principio, pero en la clase pasada. Que una norma puede estar contenida en más de una fuente, costumbre o convención. Y el mismo obliga, por cualquiera de las dos, yo puedo estar obligado por dos fuentes o por una. Por ejemplo, las normas de derecho consuetudinario, las normas de CONS, imperativas, obligaban a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran normas de carácter general. Y obviamente no podría haberse constituido un objeto persistente. Ahí más que todo, no tanto por el hecho de que esas normas, digamos así, no porque yo no haya participado en la formación, etcétera, sino porque qué tipo de normas eran. En el caso de Sudáfrica. En normas imperativas, yo no puedo convertir una autoridad persistente respecto a una norma imperativa. Y ahí ya, como ya no puedo alegar ese tipo de excepción. O sea, ¿de qué manera una norma imperativa puede desvirtuarse? Puede dejar de aplicarse. ¿Recuerdan? La pregunta era mencionada. Con otra norma imperativa, ¿no? Solamente a partir de la existencia de otra norma imperativa. Tiene que existir ahora otra norma imperativa que nos diga, bueno, las controversias pueden resolverse por medio del uso de la fuerza. Entonces, la norma imperativa que conocemos hasta ahora, que es el no uso de la fuerza, la regla pacífica de controversias, dejaría de existir. Bien. Entonces, como para resumir, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? La cuestión de las fuentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar las fuentes? ¿Qué tipo de fuentes vamos a tener? ¿Sí? ¿Cuál es el artículo, el instrumento público que nos va a informar acerca de esas fuentes? ¿Sí? Tenemos las primarias, ¿sí? Las fuentes auxiliares, son las creadoras, fuentes que lo que hacen es determinar la existencia de una norma jurídica, pero que no crean normas, ¿sí? Como el caso de la jurisprudencia o la doctrina. Y luego nos venimos a lo que es la costumbre. Y la costumbre es una práctica general aceptada como derecho. Aparte dice la prueba, que es el artículo del estatuto, dice la prueba de una práctica general. ¿Qué quiere decir esto? La costumbre tiene que ser probada. ¿Sí? Por lo menos, digamos, cuando hay una liga, que tendrá el tipo de costumbre, pero el principio tiene que ser probada. Eso es un requisito. Entonces la costumbre general, la costumbre particular, me interesa acá, el tema de los elementos son los mismos. Un evento objetivo o un evento subjetivo. ¿Sí? La costumbre general tiene ciertas características, la costumbre particular comparte lo mismo, pero la carga de la prueba se da vuelta.
¿sí? Los casos que nos interesan que tenemos en cuenta son paso por territorio de la India, ¿sí? Ese caso va a ser de costumbre particular bilateral, haya las torres, que está en el libro, ¿sí? No es obligatorio que está en el libro, tiene que ver con el costumbre regional, particular también, general, lo que tiene que ver con el caso de la plataforma continental del norte, en el caso de Nicaragua, cada uno de estos que tiene que ver con la costumbre regional también, no solo la costumbre general, sino la costumbre específica. ¿Sí? Bien. Y vamos a empezar con tratados. Respecto a tratados, acá sí lo que voy a pedir es lo siguiente. Tenemos 3 capítulos. Vayan leyendo a poco estos capítulos. ¿Sí? Nosotros vamos a ir dando ejemplos, no es que vamos a ver todo, no lo vemos en clase. Tomen, imprímanse la convención, ¿sí? La convención de Viena, del año 1969, sobre tratados celebrados entre Estados. Vamos a ver más que todo tratados celebrados entre Estados. Los tratados celebrados entre Estados sobre relaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí, no lo vamos a ver. Es similar en todo lo que no sea diferente a tratados, ¿sí? Con lo cual esa es la regla que vamos a tener. Respecto a los tratados, ellos hablan de conceptos, y un tratado es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre dos sujetos, o sea, no solamente entre Estados, puede ser otros sujetos de derecho internacional. Pero la convención solamente va a tratar tratados celebrados entre Estados, no entre otros sujetos de derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la soberana de Malta puede tener un tratado de un Estado. Bueno, ese tratado no se va a elegir por la Comisión de Viena. La Comisión de Viena solamente elige tratados celebrados entre Estados. Y por otro lado, tiene que ser por escritos. ¿Sí? Ahora bien, ya vimos costumbre. Los tratados, es importante tener en cuenta, las convenciones. La Convención de Viena lo que va a hacer es aplicar muchas normas de derecho consuetudinario, con lo cual todo lo que está regulado allí va a estar regulado por costumbre y cristaliza muchas costumbres. ¿Sí? Y siempre va a ser de aplicación supletoria, ¿qué quiere decir? Salvo, van a ver que todo el tiempo los artículos dicen, salvo que las partes no hayan pactado esta cuestión. ¿Sí? O sea, en todos los casos no previstos por las partes se aplica esto. Con algunas excepciones, pero en principio es así como funciona. Así que bueno,